Robert, para mí también es un placer el poder estar contigo y por supuesto con el resto de lo que es la Iglesia de Burgos. Desde aquí reciban el mejor de los saludos posibles que tengo para entregarles, que es ese que hacemos en el bendito nombre de Jesús. Desde aquí saludo a los ancianos de la Iglesia, hombres que han abierto brechas y que nos han facilitado el camino después a otros muchos. Desde aquí mi más cordial saludo para ellos y también para el resto de lo que es la Iglesia del Señor. Creo que es un momento bueno para estar delante de su presencia, como cualquier momento. Creo que no haya un momento en el día que se pueda catalogar como malo si lo aprovechamos para estar en la presencia del Señor. Como bien decía el pastor, voy a compartiros lo que tengo en el corazón. Traía el Señor un texto a mi corazón y creo que este es el texto que Él quiere que yo predique. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, verso 22 en adelante, y vamos a leer una historia que recoge una porción de uno de los preciosos episodios que hubo en la vida de nuestro Señor. De esta parte de ese episodio, espero que el Señor hoy se digne, como os decía, a compartirnos todo aquello que en esta porción de la palabra haya para nosotros hoy. Dice el texto citado, 14:22 del Evangelio según San Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Que Dios bendiga esta porción de la palabra en cada uno de vuestros corazones. En este episodio de la vida del Señor se nos enseña que nuestro amado tenía prisas. Estaba un poco acelerado en aquella tarde. Y en mitad de aquella celeridad se ha acercado deprisa y corriendo hasta donde estaban sus discípulos más allegados y les ha ordenado que entren en la barca y que delante de él pasen hasta la otra orilla. Mientras tanto, él se ha quedado a despedir a la multitud que había estado ministrando. Y después de esto, dice el texto, que se ha ido al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí en el monte él solo, en mitad de aquella vigilia de oración. Mientras que él está en lo alto del monte, en mitad de esa vigilia de oración, los apóstoles, en obediencia al mandamiento suyo, se encuentran en mitad del lago, intentando poner proa a la embarcación para llegar a la otra orilla. Pero, de forma inesperada, se ha levantado un viento contrario. Se ha levantado una tormenta que hacía que las olas prácticamente anegasen la barca. Ellos están ahí luchando contra la tormenta, mientras que el Señor está en lo alto del monte orando. Y han pasado nada menos que 4 vigilias en esta situación. Los apóstoles luchando contra la tormenta y el Señor alargando su vigilia. Pero a la cuarta vigilia de la noche, el Señor ha decidido abandonar su tiempo de retiro de oración y descender hasta el lago donde estaban luchando sus apóstoles contra la tormenta. Y llegando allí, la Escritura nos cuenta que los apóstoles, aterrorizados, no son capaces de distinguir si la silueta que se recorta en el horizonte pertenece a su Señor o acaso es un fantasma del ultramundo. Y ante eso se turban, se llenan de miedo y aparecen gritando. En mitad de la noche los gritos son ensordecedores. Y cuando el Señor les ve dominados por el miedo, les lanza una palabra y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta es la parte de la palabra del Señor de la que hoy les quiero compartir.
Y lo primero que llama la atención de este episodio es la forma en la que el evangelista Mateo comienza a contarnos. El evangelista Mateo en el verso 22 empieza diciendo algo altamente extraño cuando se asocia a la persona de Jesús. Él comienza el texto diciendo, enseguida Jesús. Y digo que esto es altamente extraño. Asociar la expresión enseguida a Jesús es tan extraño como que nunca antes ni tampoco después se pudo asociar esa expresión otra vez a la persona de Jesús. Enseguida quiere decir a prisas, con celeridad. Y asociar eso a la persona de Jesús es algo, como les digo, novedoso, hasta el punto de que nunca antes en la vida de Jesús, ni tampoco después, a Jesús se le vio ni acelerado ni con prisa por hacer algo. Nuestro Señor nunca tenía celeridad ni prisas, sencillamente porque Él siempre vivía en la cronología del reloj de Dios. A Jesús no le ponía nervioso ni las peticiones de sus amigos, ni tampoco las amenazas de sus enemigos. En cierta ocasión hubo dos amigas suyas, Marta y María, que le hicieron una petición. Ven rápido y raudo, el que amas está enfermo, a punto de morir. Él recibe esa petición, pero no se pone nervioso, ni tampoco se pone a correr. Se queda en el lugar en el que está, hasta el punto que de que atiende a la petición de sus amigas, el enfermo era difunto. En otra ocasión no fue la petición de amigos, sino la amenaza de enemigos, las que le llegaron y le dijeron, ¿nos ha dicho Herodes que te digamos que te marches de este lugar si no corre peligro tu vida? Y el Señor le responde a aquellos emisarios del rey Herodes, decid a aquella zorra que hoy y mañana me quedo donde estoy, echando fuera demonios y predicando la palabra. Es decir, que a él no le alteraba su reloj, ni las peticiones amigas, ni las amenazas enemigas. Es por eso que aquí nos llama poderosamente la atención que el texto comience diciendo enseguida Jesús. ¿Qué ha ocurrido para que Jesús por primera vez en toda su biografía se haya puesto nervioso hasta el punto de acelerarse? ¿Qué ha ocurrido en aquel que siempre se ha guiado por el cronómetro de Dios y esto le ha llevado a tener siempre paz, quietud y equilibrio? ¿Qué ha podido pasar para que Jesús se acelere y a prisa y corriendo se dirija a donde están los apóstoles? Para poder responder a esa pregunta, tendríamos que mirar el pasaje de paralelo temático que hay en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15. En ese pasaje Juan nos cuenta esta misma historia, solo que Juan añade algo que Mateo se había ahorrado. Lo que nos dice Juan, que Mateo no nos dice, es que aquella multitud a la que había estado ministrando el Señor minutos antes, se había levantado como un solo hombre para hacer Les decía que ya sabéis vosotros que el Señor, antes de esto que hemos leído, había hecho un milagro portentoso. Había tomado unos pocos pececillos, había tomado unos pocos panes, había hecho una oración y el alimento se multiplicó incesantemente para dar de comer a 5.000 sin contar mujeres ni niños, lo cual nos da en un cálculo aproximado una multitud de más de 15.000 personas. Le ha dado de comer a 15.000 personas haciendo una oración sobre la merendilla de un muchacho. Entonces aquella multitud de que ha sido receptora de aquel milagro han dicho, no hay otro como él, este es el mejor rey posible que podríamos tener. Este no solo predica la verdad, no solo resucita muertos, no solo le da el habla a los mudos, no solo hace andar a los paralíticos, es que además nos da de comer de forma gratuita. No hay otro rey como este. Y se han levantado de común acuerdo y han dicho, ha llegado el momento de coronarle
humilde. Ha llegado el momento de darle un trono. Ha llegado el momento de poner un cetro en su mano. Y cuando el Señor ha visto a esta multitud que se levanta y va hacia donde Él para hacerle rey, entonces es que se cumple el texto del que nos habla Mateo. Enseguida Jesús, es decir, que la intención de la multitud ha provocado celeridad y prisas en Jesús. Celeridad y prisas para ir a donde están sus discípulos y darles una orden. ¿Pero por qué Él se pone tan nervioso cuando aquella multitud le quiere hacer rey? ¿Qué es lo que ocurre? Que el Señor sabe perfectamente que la pretensión de aquella multitud podía sacar a sus apóstoles del propósito que Dios diseñó para ellos en la eternidad. Mirad, aquella multitud con su pretensión de hacer a Jesús rey no iban a afectar a la persona de Jesús, pero sí podían afectar a la persona de sus discípulos. A él, a Jesús, nadie le iba a sacar del propósito con el que el Padre le mandó. Nadie le iba a sacar del itinerario que el Padre diseñó para él. Él sabía perfectamente que no había venido a ser un rey terrenal al modo de un David o de un Salomón. Él sabía que había venido a ser un redentor universal a través de la muerte de la cruz. A él no le iba a seducir la pretensión de aquella multitud, pero a sus apóstoles que no eran como él, la pretensión de aquella multitud sí que les podía seducir. Y si aquella pretensión les seducía a aquellos apóstoles, corrían el riesgo de ser sacados del propósito divinamente diseñado en la eternidad para ellos. Mirad, aquella multitud quería hacer a Jesús rey. Si Jesús hubiera sido proclamado rey terrenal al estilo de un David o de un Salomón, ¿quiénes hubiesen sido los ministros con cartera del gobierno del rey Jesús? Indudablemente hubiesen sido los 12 apóstoles. Aquellos 12 eran el grupo selecto, el grupo más íntimo del Señor, aquel grupo que el Señor eligió soberanamente a dedo después de una larga noche de vigilia e intercesión. Por lo tanto, si Jesús hubiera sido proclamado rey terrenal, sin dudas, los ministros con carteras del gobierno del Rey Jesús hubieran sido los 12 apóstoles. ¿Qué supone ser un ministro con cartera en el reinado de un rey terrenal? Ser un ministro con cartera en el gobierno de un rey. Les decía que ser ministro con cartera en el gobierno de un rey terrenal supone estatus social, supone privilegio económico, supone glamour, supone reconocimiento, es decir, todo aquello que puede seducir a la naturaleza caída del ser humano. Los seres humanos, los que hemos nacido de hombre y mujer, hemos nacido en un estado caído y todo esto nos seduce el glamour, nos seduce el bienestar social, nos seduce una economía boyante. Y todo lo que ofrecía aquella multitud era precisamente esto. A Jesús no le iban a sacar de su propósito, pero a sus apóstoles posiblemente sí. Y ante el riesgo de que sus apóstoles fuesen seducidos por la pretensión de la multitud y sacados del propósito divinamente diseñado por Dios para ellos, ante eso es que el Señor por primera y única vez se acelera, por primera y única vez tiene prisas, por primera y única vez se le puede asociar la expresión enseguida. Es decir, que lo que ha hecho que el Señor corra rápido y raudo a donde están los apóstoles, lo que ha hecho que el Señor se acelere, ha sido el riesgo en potencia de que la pretensión de aquella multitud sacase a sus apóstoles del diseño que Dios preparó para ellos. Mirad, el propósito de Dios para aquellos 12 no es que fuesen ministros con cartera de un gobierno terrenal. El propósito de Dios para aquellos 12 es que fuesen los heraldos del Evangelio, los que llevasen el mensaje hasta el final de la tierra y acabasen muriendo mártires todos ellos, excepto Juan, para glorificar al Dios que les llamó. Ese era el propósito de Dios. Pero Jesús, que les conoce y sabe que son de naturaleza caída, ha visto que lo que la multitud le propone les va a seducir.
Porque como les he dicho anteriormente, nos seduce mucho lo que es el glamour, el bienestar social, nos seduce mucho lo que es la fama y el reconocimiento. Él sabía que la pretensión de la multitud podía calar en el corazón de aquellos 12 y entonces ser apartados del camino que Dios para ellos preparó. Y es esto lo que ha hecho que el Señor corra rápido y raudo, acelerado. Enseguida ha ido donde ellos y les ha dicho en plan de orden: salid de aquí, tomad la barca, cruzad al otro lado. Escuchadme bien, iglesia de Burgos, si algo pone nervioso al Señor, entre comillas lo digo, si algo hace que el Señor se acelere, es el riesgo de que seamos apartados del propósito original que Él para nosotros preparó. Dios preparó un propósito para cada uno de los 12, pero también ha preparado un propósito para cada uno de nosotros. No hay ni tan siquiera un miembro del cuerpo místico de Cristo, no hay ni tan siquiera un miembro de lo que es el conjunto de la iglesia que no tenga un propósito divinamente diseñado por Dios en la eternidad. Todos nosotros somos un propósito divino gestado en la eternidad y manifestado en la temporalidad. Sí, así se nos podía definir, como proyectos divinos gestados en la eternidad. Todos nosotros tenemos un camino que fue diseñado por Dios y que Dios espera que lo vayamos a recorrer. Dice la palabra del Señor que las buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios para que después nosotros anduviésemos en ella. En todos nosotros se gestó un propósito antes de que nosotros naciésemos, antes de que el cielo se extendiese, antes de que la tierra se fundase. Y lo más precioso que podemos hacer con nuestra vida es invertirla en que el propósito de Dios se haga realidad en nosotros. Pero Dios sabe, como sabía Jesús en aquel momento, que puede haber seducciones de esta vida que nos aparten del propósito de Dios. Podemos ser apartados del propósito de Dios por cosas que nos agraden, como el glamour, como la popularidad, como la fama, como el dinero. Pueden ser esas cosas que son agradables, pero también es posible que nos aparte del propósito de Dios la adversidad, el día oscuro, las circunstancias desagradables. Pero déjame decirte en esta noche algo para comenzar a predicarte. No permitas que nada ni nadie, ni lo que te seduzca porque sea humanamente bueno, ni lo que te asuste porque sea humanamente malo, que nada ni nadie te pueda sacar del propósito preparado por Dios para tu vida. No te salgas del camino que Él para ti preparó, entre otras cosas, porque solo podrás hallar la fe verdadera viviendo, realizando el propósito que Dios para ti preparó. Mirad, la palabra propósito en su significado más literal es por qué y para qué de algo. El propósito que Dios preparó para ti con tu nombre y con tus apellidos, con el número de tu documento nacional de identidad, ese propósito personal y particular que Dios preparó para ti, ese propósito es donde está el kit de la cuestión de tu verdadera felicidad. La felicidad no se halla ni en el dinero, ni en el placer, ni en la fama. La felicidad verdadera se halla en cumplimentar el porqué y el para qué de nuestra existencia. Mirad, por poner un ejemplo que lo ilustre, el creador de los micrófonos los creó a los micrófonos con un porqué y un para qué: amplificar la voz. Un micrófono será feliz cuando esté amplificando la voz, nada más ni nada menos. Podremos usar un micrófono para clavetear puntas en una pared, posiblemente lo podremos usar, pero no será feliz. ¿Por qué? Porque su diseño está preparado por su creador sencillamente para amplificar la voz. No podemos buscar la felicidad en ninguna otra cuestión de la vida, ni en la fama, ni en el glamour, ni en el dinero. No la encontraremos. Conocemos a gente famosos que no son felices, millonarios que no son felices, gente que tiene lo que hoy se dice glamour y tampoco encontraron lo que es la felicidad
felicidad, ni tan siquiera en los placeres mundanos encontraron la verdadera felicidad. Encontramos a todas esas gentes insatisfechas en su interior. ¿Saben por qué? Porque no entendieron que la verdadera felicidad se encuentra en el desarrollo del propósito de Dios. Por lo tanto, en esta noche te digo, hay un propósito personal, individual, intransferible, con tu nombre y tu apellido, divinamente preparado para ti desde antes de los días de la eternidad, que nada ni nadie te puedan apartar de él. Si algo pone nervioso al Señor, entre comillas, si algo le acelera a él, entonces como ahora es ver el riesgo de que seamos apartados del propósito de Dios. No permitas que ni lo humanamente bueno ni lo humanamente malo nos pueda apartar del propósito de Dios. Sigue transitando el camino que Dios para ti preparó. Tendrás días grises en ese camino y otros que serán soleados, pero tanto en los grises como en los soleados sigue caminando sin salirte de él, del camino que Dios para ti preparó. El Señor ha ido rápido y raudo, como les decía, ante el riesgo de que fuesen apartados del propósito que Dios para ellos preparó. Y llegando a la altura de los discípulos, llegando a la altura de los apóstoles, les ha dado una orden. No es algo optativo, es una orden tasativa. Y les ha dicho, entrad en la barca, cruzad hasta el otro lado, iros delante de mí. Los apóstoles obedecieron sin pretender razonar lo que el Señor les estaba diciendo. Obedecieron porque eran barro dócil en las manos del buen alfarero. Pero yo me creo que no digo algo extraño si dijese que, aunque es verdad que obedecieron, hicieron acto de obediencia sin comprender a Jesús y sin saber el por qué les quería sacar de la escena del pretendido reinado. Ni le comprenden a él, ni saben el por qué les quiere sacar, pero así y todo, de forma sumisa, han obedecido. Aquellos apóstoles se podían haber hecho una pregunta interior y podían haber dicho, ¿y por qué el Señor está tan acelerado? Nunca le hemos visto así. ¿Pero qué ha ocurrido para que esté tan acelerado? Al fin y al cabo, lo que le pretende decir esta multitud es que le quieren coronar rey. ¿Dónde está el mal que le quieran poner la corona? ¿Dónde está el mal que le quieran dar el trono? ¿Dónde está el mal que quieran poner un cetro en su mano? Es que no entendemos el porqué del nerviosismo de Jesús. Al fin y al cabo, esa multitud va a hacer lo que nosotros creíamos que él estaba esperando. Pero es que acaso él no es el descendiente de David. Pero es que acaso no está profetizado por el ángel que él tenía que ser. ¿Por qué no recibe el reinado que aparecía profetizado? ¿No es esto lo que la Escritura decía? ¿No es esto lo que nosotros estábamos esperando? Más podían haber dicho los apóstoles. Debía de pensar un poco en nosotros. Debía dejarse coronar. Porque si se deja coronar y él aparece como rey terrenal, nosotros seremos los ministros con cartera de su reinado. Y empezaremos a tener glamour y estabilidad económica y también reconocimiento y fama. Llevamos años siguiéndole, pasando penalidades y calamidades, pero ahora parece que llega el tiempo bueno. No entendemos el por qué tanto nerviosismo, no entendemos el porqué de esta orden tan taxativa. ¿Por qué nos quiere sacar de la escena del pretendido reinado? Pero aunque no entienden ni el nerviosismo ni el porqué de sacarlos de la escena del pretendido reinado, aquellos 12 sumisamente obedecieron al mandato. Mirad, habrá ocasiones, y vosotros lo sabéis como yo, que no entenderemos bien al Señor. Habrá ocasiones que no comprenderemos el por qué en el camino que para nosotros preparó haya piedras que nos dificulten el seguir avanzando. Habrá ocasiones que no lo entenderemos, pero aunque sea repetitivo lo que voy a decir, aunque lo hayas escuchado 1000 veces antes, es verdad lo que voy a decir. En ocasiones no podremos comprender a Dios, pero siempre tendremos la posibilidad de obedecerlo aun sin comprenderlo.
Humanamente hablando era mucho mejor el trono, humanamente hablando era mucho mejor ser lo que eran ministros con cartera de aquel gobierno, era mucho mejor aquello que un lago donde, como después veremos, se va a desencadenar una tormenta. Pero también digo yo que es preferible un lago con tormenta en la perfecta voluntad del Señor que un reinado fuera de la voluntad de Él. Y aquellos 12, sumisamente, aun sin entender, obedecieron, se montaron en la barca y empezaron a remar en la dirección que su Señor les había mandado. Quiera Dios y yo y vosotros también podamos emular, podamos imitar a los apóstoles santos, que cuando entremos en situaciones que no comprendamos y que no nos agraden de obedecer, aún así nos guardemos nuestra falta de comprensión y nuestro desagrado también, y humildemente obedezcamos al Señor, entendiendo que cuando no le comprendamos, Él siempre estará preparando lo que será mejor para nosotros. Y han tomado aquellos apóstoles con aquella humildad y con aquella obediencia la palabra del Señor, y la Escritura dice que se han montado en la barca y se han puesto a remar en dirección a donde el Señor les había mandado. Tras de esto el texto dice que el Señor ha despedido a la multitud, se ha subido al monte y ha entrado en lo que era una prolongada vigilia de oración. Mientras que Él está en el monte, en esa prolongada vigilia de oración, el texto dice que los apóstoles están en mitad del lago donde les ha mandado el Señor, montados en la barca en la que les ha mandado el Señor y remando en dirección a la orilla a la que el Señor les mandó. Es decir, estos 12 son conscientes de que están en la perfectísima voluntad de Dios. El que les ha mandado a montar en esa barca y a remar en esa dirección no ha sido un ángel, ni un arcángel, ni un apóstol, ha sido Dios encarnado. No pueden abrigar dudas, estamos en la perfecta voluntad de Dios. Ha sido Dios por su boca el que nos ha ordenado estar en este lugar y remando en esta dirección. Mirad, yo he tenido ocasiones en mi vida en que no he discernido bien si estaba o no en la voluntad del Señor. Hemos ido a predicar a este o aquel sitio y las cosas no han funcionado bien. Y entonces ha aparecido la duda y nos hemos preguntado, ¿habrá sido Dios o habrán sido los hombres quien nos mandó aquí? Yo podía tener dudas, pero estos 12 no, porque estos 12 han recibido la palabra audible de la propia boca de Dios encarnado. Ha sido Dios en carne el que les ha dicho, esa es la barca, ahí tenéis que montar y esa es la dirección que tenéis que atravesar. Por lo tanto, mientras que el Señor está en su prolongada vigilia de oración, los apóstoles están en mitad del lago de la perfecta voluntad de Dios. Y es ahí, en la perfecta voluntad de Dios, donde se desencadena la tormenta y aparece el viento contrario. Esto quiero subrayar en este momento. Hay tormentas y vientos contrarios en la perfecta voluntad del Señor. Los hay. Queridos hermanos, los hay. Yo no digo que el Señor mandó la tormenta, claro que no. Yo digo que el Señor sabía que iba a haber una tormenta en mitad de ese lago y en ese tiempo. Y así y todo, allí mandó a los apóstoles del Señor. Él no mandó la tormenta, pero Él sabía que la tormenta iba a estar allí. Hay tormentas en el itinerario que Dios para nosotros marcó. Nosotros nos encontramos en este tiempo en mitad de una tormenta desagradable. Una tormenta en la que estamos soportando vientos contrarios, una tormenta en la que estamos viendo como hermanos nuestros nos han adelantado y están ya en la bendita gloria del Señor. Una tormenta en la que las noticias malas nos machacan cada mañana. Una tormenta en la voluntad del Señor. Esta tormenta llamada pandemia al Señor no le ha tomado por sorpresa. Él ya sabía que iba a estar en este tiempo y en este itinerario. Él sabía que esa tormenta iba a estar en la mitad del camino que Él para nosotros preparó. Lo sabía, no le ha tomado por sorpresa. Hay tormentas en mitad de la perfecta voluntad del Señor. Y cuando ha llegado la tormenta, dice el texto que los apóstoles han seguido remando. No han rehuido la tormenta, han seguido remando. No han rehuido la tormenta, no han dado media vuelta y se han vuelto a la orilla de la que habían salido. Están en mitad de la tormenta, pero ni rehuyen ni dejan de remar. Se han mantenido donde estaban y siguen remando en la dirección que el Señor les mandó. No pueden avanzar porque el viento es contrario, pero ellos siguen remando. Dios bendiga esta noche a la iglesia de Burgos y Dios bendiga a la iglesia de España, que a pesar de esta tormenta sigue remando. Ahí sí estamos imitando a los apóstoles
apóstoles del Señor, en mitad de la tormenta, sin entenderlo bien, pero remando. Dice este texto en el paralelo de Marcos 6:48. Marcos, en el capítulo 6, verso 48, nos da un ingrediente de lo que ocurrió en este pasaje que Mateo se lo ahorró. Y el ingrediente que nos da Marcos es que los apóstoles, en mitad de la tormenta de la voluntad perfecta del Señor, dice que ellos en mitad de aquella tormenta seguían remando, y no de cualquier manera. Dice el texto literalmente que remaban con fatigas, con fatigas. Esa palabra, fatigas, es una palabra muy comprendida por nuestro pueblo. Nuestro pueblo sabe lo que es vivir con fatigas. Nuestro pueblo ha soportado innumerables persecuciones sin razón. Nuestro pueblo es el pueblo itinerante que de un sitio a otro se tenía que marchar porque le perseguían. Nuestro pueblo es un pueblo adiestrado en vivir circunstancias adversas, por lo tanto sabe lo que es remar con fatigas. Ahí estaban en mitad de la tormenta, en el lago al que el Señor les había mandado. No han rehusado la tormenta, han seguido remando, y no de cualquier manera, con fatigas. ¿Saben qué quiere decir con fatigas? Que estaban remando poniendo toda la carne en el asador. Estaban remando hasta la última gota del esfuerzo que podían hacer. Estaban al límite, al extremo. Eso quiere decir con fatigas. Mirad, yo tengo una abuelica que ya está con el Señor, y ella se quedó jovencica, viuda. Mi abuelo marchó rápidamente con el Señor. Marchó en una situación de enfermedad muy desagradable en aquellos entonces, y los adelantos de hoy. Cuando alguien moría de la enfermedad que él murió, le metían fuego a la casa donde él partió. Y me contaba mi abuelica y me decía: no sabes las fatiguitas que pasé. Me encontré sin mi marido, con la casa quemada y con los 5 hijos en mitad de una alameda, sin que nadie me pudiera recoger. No sabes tú bien las fatiguitas que yo pasé. Eso es. Vivir con fatigas es vivir al límite. Es estar poniendo todas las fuerzas que tienes. Mirad, estamos viviendo una tormenta que se llama pandemia. Esta tormenta, evidentemente, ya les digo yo que no la mandó Dios, pero que Dios la conocía y sabía que iba a estar en este tiempo y en mitad de este itinerario. Eso también se lo puedo decir yo. Y el Señor, que sabía de esta tormenta, nos mandó a caminar por este itinerario. Pero nosotros hemos sabido mantenernos y no rehusar. En mitad de la tormenta seguimos glorificando a Dios. Digo que hoy estamos glorificando a Dios más que nunca antes. No hemos rehusado la tormenta, seguimos remando y estamos poniendo toda la carne en el asador. Estamos remando con fatigas en mitad de esta tormenta, en el itinerario que el Señor nos mandó. Adelante, Iglesia de Burgos, lo estamos haciendo bien. Estamos imitando a este cuerpo de apóstoles. Pero no solo están remando con fatigas, es que están remando con fatigas en silencio. Quiero recalcar el silencio de los apóstoles. En la Escritura dice que ellos no levantaron la voz en contra del Maestro. El Maestro no estaba allí con ellos. El Maestro estaba en el monte, en la prolongada vigilia de oración. Ellos están en el lago, luchando contra la tormenta. Bien pudieran haber dicho: ¿para qué nos mandó aquí? Y si nos mandó y está viendo la tormenta, ¿por qué no viene a ayudarnos? Pero dice la Escritura que ellos guardaron silencio. Y no guardaron silencio durante un pequeño rato. Guardaron silencio durante 4 vigilias. Porque el texto dice que el Señor no fue al lago hasta la 4ª vigilia. Yo sé que vosotros sabéis que los judíos dividen la noche en 4 vigilias. El Señor vino a la 4ª, es decir, a la última de las vigilias. Bien pudieran haber dicho estos: ¿y por qué no vino a la 3ª? O mejor aún, ¿por qué no vino a la 2ª? O mejor aún, ¿por qué no vino a la 1ª? Pero no, el Señor no fue ni a la 1ª, ni a la 2ª, ni a la 3ª. El Señor fue a la 4ª vigilia. Pero aunque llegó en la última de las vigilias, ellos guardaron silencio. Bendito este pueblo nuestro, que sigue guardando silencio, aunque se prolonga el tiempo de confinamiento, que sigue guardando silencio, aunque se prolonga lo que es este coronavirus, esta pandemia que cada día nos hace contar nuevas bajas. Bendito este pueblo que, imitando a estos apóstoles, sigue guardando silencio. Amén.
Benditos los silencios que sin decir palabras también glorifican a nuestro Dios. A la cuarta vigilia ha llegado el Señor. Nosotros podríamos decir, ha llegado tarde. ¿Por qué no llegó a la tercera o a la segunda o a la primera? Los apóstoles pueden guardar silencio, pero nosotros examinando el texto y después de tantísimos años que pasó, bien podríamos decirle, oye, ¿por qué no bajaste a la tercera o a la segunda o a la primera? ¿Por qué les dejaste durante tanto tiempo pasando tantas fatigas? Mirad, lo único que entiendo de aquí es esto que les voy a compartir ahora, no pretendiendo estar en lo cierto, pero solo voy a compartir de igual manera en la confianza que ustedes me dan. Me creo que cuando el Señor retarda su aparición y por retardarse Él en mitad de la adversidad se prolonga y también se intensifica. Cuando el Señor retarda su aparición en una situación de adversidad, la adversidad se prolonga y se intensifica. Pero yo entiendo que cuando el Señor se retarda en mitad de estas situaciones de adversidad es porque en mitad de su aparente retraso está preparando para nosotros algo más grande y mejor de lo que nunca jamás soñamos. Dejadme ilustrar esto. Voy a repetirlo y después lo voy a ilustrar. Quiero entender que cuando el Señor retarda su aparición en una situación de adversidad es porque les decía que cuando el Señor se retrasa aparentemente en una situación de adversidad es porque ese retraso aparente lo está usando para preparar para nosotros algo más grande y mejor de lo que nunca jamás soñamos. Por lo tanto, la prolongación de este tiempo de confinamiento, la prolongación de este tiempo de pandemia, sin que el Señor aparezca para terminar con ello, a pesar de que le estamos arduamente rogando, posiblemente obedezca a que el Señor en este aparente retraso esté preparando para nosotros algo mejor y más grande de lo que nunca jamás soñamos. Para ilustrar esto, déjenme usar a las figuras de Marta y María, las hermanas de Lázaro, aquellos que eran amigos íntimos del Señor. Ya sabéis vosotros que la casa de Marta, María y Lázaro era la casa donde el Señor siempre descansaba cuando tenía que viajar a Jerusalén. Él siempre se detenía en Betania. Era la casa en la que el Señor se sentía como en casa propia. Y ya sabéis vosotros que el Señor en el momento de lo que les voy a hablar se encontraba en Perea, en aquella provincia que estaba más allá del Jordán, pero que era limítrofe con la provincia de Judea donde estaba la aldea de Betania. Y estando el Señor en Perea y aquellas dos hermanas en lo que era Betania, han mandado un mensaje al Señor y le han dicho: Jesús, el Lázaro, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. ¿Qué detalle? Dice que él amaba a Lázaro, pero eso no le impidió a Lázaro estar enfermo. El que caigamos enfermos no quiere decir que el Señor no nos ame. La expresión de aquellas dos lo queda claro. El que tú amas está enfermo. Lo amaba el Señor, pero estaba enfermo. La enfermedad no es sinónimo de que Él no nos ame. Aun cuando estamos enfermos, Él nos sigue amando. Hay muchos que dicen, si alguno cae enfermo, quizás es porque el Señor no le está amando. Mentiras, no son más que mentiras. El que tú amas está enfermo. Estaba enfermo, pero el Señor lo amaba. El estar enfermo, ser amado por Dios, el estar enfermo y ser amado por Dios puede ser perfectamente compatible. Pero volviendo a lo que estábamos, estas dos le han mandado a llamar y le han dicho, el que tú amas está enfermo. Pero ya sabéis la historia, él se ha mantenido en el lugar en el que estaba, no ha venido a atender la petición de aquellas dos, y cuando ha venido, el enfermo era muerto de 4 días. Estas dos han llegado donde el Señor y le han recriminado, tanto la una como la otra le han dicho, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que le estaban diciendo estas dos es, por primera vez llegaste tarde, ¿por qué no atendiste a nuestro llamado? ¿Por qué no viniste cuando te lo dijimos? Si hubieras venido, entonces el enfermo hubiera sido sano. Pero el Señor no les dice nada en cuanto a esa recriminación. Guarda silencio y sencillamente les dice, llevadme donde le pusisteis. Le han llevado, ¿dónde? Donde habían puesto al cuerpo difunto de Lázaro. Y cuando está frente al sepulcro, dice la Escritura que el Señor le dice a los que estaban, quitad la piedra. Esto también es extraño. Pide colaboración para quitar la piedra y después se basta por sí solo para resucitar al muerto. Nunca olvidemos esto. El Señor pedirá colaboración nuestra para hacer lo posible, porque lo imposible se basta y se sobra para hacerlo Él solo. Le han quitado la piedra, que era lo posible,
imposible y entonces ha lanzado la palabra que iba a hacer posible lo imposible. Lázaro, sal fuera. Y ha salido, el difunto ya resucitado. ¿Qué les ha entregado Jesús a Marta y a María? Les ha entregado la resurrección de un muerto. Les pregunto, ¿qué le hubiera entregado Jesús a María si hubiera venido en el tiempo que Marta y María decían? Lo más que les podía haber entregado sería la sanidad de un enfermo. Les pregunto yo, ¿qué es más, la resurrección de un muerto o la sanidad de un enfermo? Indudablemente es mucho más la resurrección de un muerto que la sanidad de un enfermo. En el aparente retraso, el Señor estaba preparando para Marta y María algo más grande y extraordinario de lo que nunca jamás ellas habían soñado. Con lo más que ellas habían soñado era con la sanidad de un enfermo, pero lo que Dios preparó para ellas en el aparente retraso fue resurrección de un muerto. Quizás esto se esté prolongando más de lo que esperábamos, quizás se intensifique más de lo que nunca sospechamos, pero escuchadme bien, el aparente retraso del Señor, le rogamos y parece que no viene, le seguimos rogando y no detiene esto, seguimos orando y ayunando y nada parece pasar. El aparente retraso del Señor no es sinónimo de que el Señor no nos esté escuchando, es que posiblemente el Señor en mitad de este retraso esté preparando algo más grande y mejor para nosotros de lo que nunca jamás soñamos. Ha aparecido el Señor en la cuarta vigilia. Y cuando ha aparecido en la cuarta vigilia, la tormenta sigue rugiendo, los apóstoles siguen remando con fatigas. Y ahí a lo lejos han visto que se recorta una silueta. Y en mitad de tanta lucha contra la adversidad, ellos han perdido el discernimiento. Llevan demasiado tiempo luchando contra aquella tormenta, demasiado tiempo luchando contra los vientos contrarios, esforzándose y sin poder avanzar. Y es ahora, en mitad de aquella penumbra, que aparece aquella silueta caminando sobre las aguas, no son capaces de distinguirla, y entonces toman miedo, el miedo se convierte en histeria, y la histeria se manifiesta en una voz. Dice que empezaron a gritar. Mirad, no podemos evitar el tener miedo. Si yo les abro el corazón hoy, les tengo que decir que alguna mañana me levanto y el temor anida en mi corazón. No podemos evitar el tener miedo, pero sí podemos evitar en el nombre del Señor el hecho de que el miedo nos domine. Puedes tener miedo, pero no permitas que el miedo te domine. Si el miedo te domina, te va a llevar a donde no quieres. Por eso hoy te digo, haz caso a lo que dice el contexto de la palabra del Señor. Hay una palabra en el contexto bíblico que se repite incesantemente en muchísimos libros de la Escritura. El Señor manda a su pueblo y le dice: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. El Señor sabe que si el temor nos domina, entonces nos llevará a donde no queremos. Podemos impedir que el miedo nos domine, aunque no podemos impedir el sentirlo. Estos han sentido el miedo y se han dejado dominar, se ha convertido en histeria y han empezado a gritar hasta el punto que han confundido al Señor con un fantasma. Y cuando el Señor se ha dado cuenta que el miedo les está dominando y les puede llevar a donde no quieren, entonces el Señor les ha mandado el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto para que el miedo no nos domine? Su palabra. Entonces, que el Señor ha dicho: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mirad, cuando tengamos miedo, lo que tenemos que hacer es invocar su palabra por medio de la fe. Cuando el miedo nos esté cerniendo, lo que tenemos que hacer es pronunciar las promesas de su palabra. Pronúncialas con voz audible, que tú mismo te puedas escuchar. Porque aferrarte a la palabra cuando el miedo te ronda hace que el miedo se desvanezca. Aférrate a las promesas de la palabra del Señor cuando venga el miedo. Mirad, hoy estamos en una crisis sanitaria y de que termine entraremos en una crisis económica. Tanto la una como la otra nos intentan atemorizar. El miedo viene y nos va a acercar, pero cuando nos esté acercando el miedo en esta crisis sanitaria o en la crisis económica que tendremos que encarar, cuando venga el miedo a acercarnos, entonces empieza a pronunciar las palabras del Señor, las palabras del Señor, que en cuanto a la sanidad dice que nos puede sanar, pero que si no nos sana, muriendo o viviendo del Señor somos. Y en cuanto a la economía,
Cuando venga el temor a causa de la crisis económica que vamos a enfrentar, cuando nos rodee el temor, invoca también con tu boca las promesas de la palabra del Señor, la provisión que el Señor prometió para cada uno de nosotros a través de 1000 medios distintos, pero la provisión está prometida por Él. Por lo tanto, cuando veas que el miedo se acerca, no permitas que el miedo te domine y que acabe en histeria para que acabes por confundir al Señor con un fantasma. Cuando el miedo venga, pon en práctica la técnica del Señor, mandar la palabra, aférrate a ella, pronúnciala con tu boca, que te escuches a ti mismo pronunciando la bendita palabra del Señor. El Señor Jesús les ha mandado el antídoto y les ha dicho: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y la palabra ha atravesado el espacio y ha llegado a los oídos de los apóstoles y ha entrado hasta su corazón y ha hecho que el miedo se evapore, que el miedo se retire, porque la palabra del Señor, su promesa, hace que el miedo desaparezca. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Las 3 expresiones son dignas de enmarcar con letras de oro un lugar donde se vea bien. Pero si yo me tengo que quedar con una de las 3, no me quedo ni con el tened ánimo ni con el no temáis. Me quedo con el yo soy. Les estaba diciendo: el eterno, el nombre divino, el yo soy, está aquí con vosotros. Mirad, si Él está, todo va a estar bien. Hay mañanas que me levanto, oro al Señor, empiezo a enumerar las dificultades que estamos atravesando, pero en mitad de esa enumeración que yo hago, me aparece como un poco de luz de parte del Señor, y esa poca de luz me hace comprender que lo importante no es la circunstancia, sea buena o mala, que lo importante es que Dios esté en mitad de las circunstancias. Dios no siempre prometió que quitaría las piedras del camino, Dios no siempre prometió que quitaría las adversidades. Lo que sí prometió Dios es que siempre estaría en mitad del camino difícil, de que siempre estaría en mitad de nuestras adversidades. Yo le digo a Dios por las mañanas cuando recibo esa luz: pase lo que tenga que pasar, pero pase lo que pase, que estés tú conmigo en los medios. No anhelo otra cosa sino que tú estés, porque si tú estás, si estás tú, todo va a estar bien. Esto es lo que anhelamos y deseamos, que Él esté. Y tenemos la seguridad de que Él ha estado, de que está y de que va a seguir estando, porque fue su boca divina la que dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está en mitad de esta tormenta con nosotros, y si Él está, vuelvo a reiterar, todo, absolutamente todo, va a estar bien. Dios os bendiga muchísimo, Iglesia de Burgos. Esto tenía en mi corazón para compartir con vosotros. Deseo desde lo más hondo de mi ser que el Espíritu Santo tome esta parte de la palabra, la maneje con destreza en vuestro corazón y os produzca el bien para el cual esta palabra se envió. Gracias por cortar conmigo en esta noche para estar con vosotros. Gracias, pastor. Gracias a ese ramillete de ancianos que son encomiables. Gracias a la Iglesia de Burgos. Dios os bendiga hasta el límite de lo que sea su bendición para vosotros. Hasta otra ocasión que el Señor permita. Dios os bendiga mucho.